Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa de webinars Gestión Psicosocial y Salud Mental Ocupacional. El día de hoy retomamos el tema que dejamos la semana pasada en nuestra primera parte de este webinar de 4 claves para conocer el proyecto de NOM 037 sobre el teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, en aquella ocasión estuvimos hablando sobre el panorama, sobre cómo se dio el auge del teletrabajo durante la pandemia, y en esta ocasión estaremos ya retomando propiamente estas claves y claro, estaremos analizando los apartados que contiene este proyecto. Para eso, el día de hoy nos acompaña la doctora Anabel Camacho. Ella es especialista en el diagnóstico psicosocial, en la gestión psicosocial, como todo el proceso de la gestión. También ella ha sido investigadora y autora de diversos artículos y libros sobre el tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Gwen, como siempre. Un gusto y un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. También el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Mérida, que también es un especialista en la salud mental, particularmente también en el aspecto de tratamiento relacionado con aquellos problemas de salud mental, ya sea que estén presentándose en el trabajo o por motivo del trabajo. Y también es especialista en el tema de gestión psicosocial. Bienvenido, doctor. Hola, Gwen. Hola, Anabel. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Muchas gracias. Ambos son consultores de ADN Wellbeing. Y bueno, me presento, Gwendolyn Muñoz, y el día de hoy estaré guiando la conversación. Solo recordarles también que pueden dejarnos sus comentarios, ya sea en el chat directo o en la sección de comentarios propias de YouTube. Y como les comentaba, la ocasión anterior estuvimos hablando un poco sobre el panorama, sobre cómo se estaba reflejando la realidad en términos también de las obligaciones que nos establecían este proyecto, o más bien que proponía. Y el día de hoy vamos a profundizar precisamente en estas obligaciones y en estas claves. La primera de ellas habla sobre cómo o qué aspectos debemos tener en cuenta al momento de interpretar la norma o este proyecto de norma. Para ello debemos tener primero, analizar cuál va a ser el campo de aplicación, también cuál es su relación con otras normas y algunas definiciones en las que estaremos profundizando. En este sentido, ¿qué nos gustaría compartir, doctora Anabel? Muchas gracias, Gwen. Pues nada, me parece que en ese sentido, desde su objetivo, ¿no? Creo que es bien importante tener claro que lo que esta norma pretende es atender específicamente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares en los que se realizarán las actividades contempladas en el contexto de teletrabajo, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque va de la mano con justamente las normas a las que hace referencia en su apartado 3 respecto a, bueno, con cuáles se vincula o con cuáles va de la mano, ¿no? La primera de ellas, que es la 019 y que tiene que ver justo con la integración, la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad, ¿no? Pero, y sobre todo, y esto me parece muy importante, también va de la mano con la 035. Y esto me parece fundamental desde ahora enmarcarlo porque considero que pudiera haber algunos aspectos de ambigüedad o de confusión, toda vez que en algunas de las definiciones retoma eh, propiamente riesgos, ¿no? Como carga de trabajo, o bien en las guías que propone de evaluación se retoma factores psicosociales, pero no propiamente desde la 035. Entonces, bueno, creo que es importante desde acá enmarcar estas cuestiones, ¿no? De la relación o la vinculación que tiene específicamente con otras normas que deben ser en ese sentido guía, ¿no? Fundamental para poder entender e interpretar este proyecto de norma, ¿no? Y pues nada, algo que es también importante resaltar es que recordemos aplica para todo el contexto federal, ¿no? Es decir, para toda la República. Y como lo veíamos en la sesión anterior,
seguramente habrá contextos en los que se empiece a aplicar esta norma una vez publicada, como de manera más inmediata, ¿no? Por la propia característica de distribución de servicios, ¿no? Que hay en los estados. Habrá otros en los que quizás la implementación de esta norma vaya como un poco más lenta porque no será como prioridad en algunos espacios, pero bueno, aplica para todo territorio nacional, ¿no? Entonces eso es importante. Claro, justo como mencionas, en la ocasión anterior, en el webinar pasado, estuvimos hablando sobre cómo se aplicaba o realmente cuáles eran la distribución de los trabajos que aplicaban para el teletrabajo y cómo era mayor en algunas poblaciones, como la Ciudad de México, y menor en otras, en estados como Veracruz. Creo que es algo que ahí nos puede ir también hablando sobre qué tanto se va a aplicar y sobre la que va a ser también los patrones que van a tener la probabilidad de aplicar esta figura o esta modalidad. Bueno, otro punto que debemos considerar para su interpretación son precisamente estas definiciones sobre lo que es el teletrabajo, que también está relacionado con la reversibilidad, pero me gustaría que me comentara, doctor, sobre usted, cómo vio esta definición, alcanza a cumplir, se ha estado aplicando realmente a lo que vimos durante la pandemia. Adelante. Gracias. Bueno, en ese sentido, de manera general, es importante mencionar que es una norma orientada a la seguridad y salud en el trabajo de esta modalidad, pero que por la singularidad de lo que está normando, no es suficiente solamente una norma específica para seguridad y salud en el trabajo. Tendrá que hacerse lo mismo o integrar este aspecto de la organización del trabajo en modo teletrabajo eh, para otros aspectos que estén relacionados con la actividad laboral, como por ejemplo la capacitación, las condiciones de trabajo en términos de recompensa, etcétera. Entonces, qué bueno que es justamente se abre, por así decirlo, digamos, eh, el hecho de que se esté estrenando este tema en cuanto a normas con seguridad y salud en el trabajo, lo celebramos mucho, pero hay otros aspectos del trabajo que también están ser normados y que están relacionados con la seguridad de la salud. Entonces, así como estamos viendo este proyecto de norma de la 037, esperamos que existan otras normas que detallen también otros aspectos del trabajo. Respecto a, digamos, el prefacio que nos otorga la Secretaría del Trabajo, creo que es importante mencionar que en esta modalidad de trabajo, una de las principales áreas de salud que podrían verse afectadas es la salud mental. Entonces, creo que en el prefacio sería muy conveniente que dentro de sus objetivos explicitara eso, la salud, pero que se especificara también salud mental, porque es uno de los principales aspectos de la salud que pudieran verse afectados. Y también me llama mucho la atención que en esta norma, en este proyecto de norma, estén contemplados pues aquellas personas trabajadoras con más del 40% de su jornada laboral semanal en esta modalidad. Es decir, si tú pasas un 30% de tu jornada laboral semanal en teletrabajo, entonces ya no te va a aplicar esta norma. Entonces ahí yo creo que se encontraría como un vacío en el cual quedarían desprotegidos aquellos trabajadores que están haciendo un 39% de su jornada laboral o un 39.99% de su jornada laboral en esta modalidad. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos trabajadores? Quedarían desprotegidos en ese sentido. Entonces, yo creo que una de las principales observaciones que se podría hacer a este proyecto de norma es que, pues bueno, se contempla el 100%, ¿no?
digamos que la seguridad y la salud o la promoción de la salud debe ser integral independientemente de dónde se desempeña el trabajo. Entonces, creo que eso es algo que tendríamos que ir reflexionando. Por otro lado, también es importante, ¿no? Que tengamos un poco más de claridad acerca de cómo se hizo la convocatoria para elaborar este proyecto. Es decir, se enlista toda una serie de dependencias y de asociaciones civiles y de otros, incluso también de algunas empresas, ¿no? Que están participando en la elaboración de este proyecto de norma. Yo creo que es importante que tengamos claridad de cómo se hizo esta convocatoria, ¿no? Para que de alguna manera, pues, tengamos, pues, acceso como a digamos, a este aspecto de transparencia en cuanto a la participación de la elaboración de esta norma. Entonces, yo creo que es algo que se tendría que observar, ¿no? En el ejercicio de este proyecto. Y pues bueno, esos son las observaciones que observo por lo menos en la entrada de las primeras páginas de este documento. Es un punto muy importante porque también cada grupo que tiene o que formó parte de la elaboración del proyecto tendrá sus propios intereses, también sus propias realidades en términos de qué tanto se aplica, algo que veíamos también en el webinario de la ocasión pasada, era en el sentido de qué tipos de trabajo llegarían a aplicar. Entonces, ¿quiénes participaron? Son muchas asociaciones de diferentes tipos, de diferentes industrias, y también qué tanto tenían en cuenta la cantidad de personas que aplicaban para el teletrabajo, porque aquí esta definición que contempla habla sobre el uso de las tecnologías, de la comunicación, de la información. Sin embargo, algo que también veíamos que era necesario tener en cuenta al momento de decidir quiénes aplicaban para el teletrabajo era respecto a la toma de decisiones, el impacto de la toma de decisiones en el día a día, también en actividades de supervisión versus actividades de coordinación, también el contacto con clientes, con usuarios, qué tan necesario era. En este sentido, creo que a esta definición podría estarle faltando ese apartado porque no contemplamos también cuáles son las actividades reales que llegan a realizarse como tal desde la distancia. En este sentido, doctora, no sé si le gustaría comentar algo respecto a cómo se contemplan o cómo se definen las actividades que son aplicables para el teletrabajo, o si gusta que pasemos al siguiente punto, que son los riesgos psicosociales. Muchas gracias. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con ustedes en ese sentido, de quizá poca claridad que hay en cuanto a los participantes o los actores participantes en el diseño de este proyecto, ¿no? Pero más allá de los nombres institucionales, ¿no? O de las características como personas morales que por ahí se enuncian como participantes, creo que sería todavía más valioso para quienes en algún momento tendremos que aplicar esta norma, conocer cuál es la expertise que se tiene, o sea, de las personas que participaron en esto, ¿no? Porque creo que esto nos permitiría tener mayor información sobre el por qué de ciertas decisiones o ciertos ajustes que se hacen incluso en las definiciones, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron, por ejemplo, los criterios para determinar que el 40%, es más, cómo se determina el 40%? ¿En función de horas? Porque eso también puede ser muy ambiguo, ¿no? Entonces, a lo mejor la característica del trabajo que se deja justamente para realizarlo en un lugar específico fuera del centro de trabajo, pues tiene características totalmente distintas a las que se realizan estando en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cuestiones en ese sentido que creo que valdría la pena que se pudieran ir puntualizando o aclarando algunas de ellas en este proyecto y que, bueno, como lo decíamos la ocasión anterior, por ahí nos tocará también sumar nuestro granito de arena en el sentido de quizá
solicitar que se nos aclaren estos puntos, ¿no? En cuanto al proyecto. Otra cuestión que a mí me llama mucho la atención en el tema de las definiciones es que en algunos casos ni siquiera es congruente con lo que se define en otras normas que incluso están relacionadas a este mismo proyecto, como lo he mencionado antes, ¿no? Como lo he dicho antes en relación a la 19 o a la 30 o a la 35, porque, miren, por ejemplo, específicamente la definición de teletrabajo no es exactamente la misma que refiere la misma Ley Federal de Trabajo, ¿no? Incluso esta aclaración del 40%, ¿no? Pues habría también que puntualizarla en el mismo proyecto bajo esta lógica de explicar el por qué. Pero hay otras que me parecen han estado hasta en desuso como acto inseguro, ¿no? Y acto inseguro está definido en este proyecto, pero no está definido en la 19, en la norma oficial 19, tampoco está definido propiamente en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sale o de dónde surge la definición para acto inseguro? Y esto me preocupa porque particularmente habla de comportamientos y esto obviamente va muy en referencia a lo que el trabajador o lo que se asume que el trabajador está ocasionando, ¿no? Entonces, lo que yo no quisiera ser mal pensada, ¿no? Pero creo que tenemos que ser muy objetivos en cuanto a cuidar que en algún momento justamente definiciones como acto inseguro después no sea como la constante con la que quieran explicar ciertas situaciones que suceden en el contexto de trabajo, ¿no? Porque entonces todo va a ser responsabilidad del trabajador, ¿no? Y todo va a ser un acto inseguro y entonces el que ocasionó, ¿no? La situación fue el trabajador, ¿no? Entonces yo creo que ahí deberíamos tener también elementos mucho más objetivos, ¿no? Para que existan también congruencia entre lo que marca una norma, lo que marca como la 19, ¿no? Como la 35, e insisto, ¿y de dónde sale esta definición? Porque yo la busqué en los ordenamientos legales, el reglamento, ¿no? Federal de Seguridad y Salud, en la ley federal, en la norma 019, propiamente no lo encontré, ¿no? Entonces, cuestiones como esta, ¿no? Luego, carga de trabajo por ahí tampoco está en concordancia propiamente con la 035, ¿no? Y si meten carga de trabajo, bueno, ¿por qué no están presentes otros riesgos psicosociales, ¿no? En fin, adelante, creo que mi compañero también quiere comentar algo al respecto. Y solo antes añadir que incluso el término de condiciones inseguras está asociado con la inobservancia por parte del trabajador de ciertas condiciones del trabajo. Entonces ahí más que nada de negar que exista es sobre la responsabilidad, ¿no? Con lo que está relacionado también con tener la información, la capacitación, la preparación para tener, poder hacer estas observaciones y bueno, efectivamente, qué tanto se están contemplando y se están hilando, porque a veces hay definiciones que se contemplan, pero ya no se retoman como obligación. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Adelante, doctor, por favor. Gracias, Gwen. En efecto, y siguiendo la línea de pensamiento de ustedes dos, pues en los centros de trabajo, pues existen roles o puestos de trabajo incluso que están justamente encargados de tener como estas observaciones o tener una vigilancia, digamos, continua, ¿no? Tener ciertas rutinas de verificación de condiciones seguras, de cómo se están utilizando las herramientas, ¿no? De si existe de pronto, emerge algún riesgo que se esté exponiendo el trabajador a estas circunstancias, ¿no? Eh, en este sentido, ese rol pues no va a estar presente, es decir, esta persona que está a cargo de vigilar, verificar y asesorar, pues no va a estar presente en el trabajo o no va a estar muy a la mano, no va a estar tan disponible. O como puede ya inferirse
a partir de este proyecto se le está trasladando esa responsabilidad y ese rol al trabajador. Entonces, esto es algo importante que se tiene que mencionar, además de tu rol de puesto de trabajo para lo que fuiste contratado, vas a tener un rol añadido que es pues justamente el de tener la observación y la vigilancia de las condiciones seguras o inseguras en tu lugar de trabajo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues que se le va incrementando responsabilidades, ¿no?, al trabajador, y esto es algo que debe explicitarse muy bien o que debe contemplarse en algún otro aspecto o instrumento normativo. Totalmente de acuerdo. Y algo también, por eso lo ponemos como esta clave que debe tenerse en cuenta para su interpretación, es el hecho de que independientemente también de la interpretación que le demos nosotros a lo mejor en este momento de estarla analizando, a la interpretación que den los patrones al momento de implementarla en el caso de que se vaya a aplicar tal como está el hecho de que tenemos que verla también como parte de un todo de sistema legislativo y se va a dar la interpretación más favorable para los trabajadores. Entonces, que se comita esta omisión por parte del patrón desde el inicio por la interpretación que se dio, no va a evadir o no va a evitar que haya consecuencias y que en el momento legal se vaya a dar esta interpretación que tenemos como en la Ley Federal del Trabajo contemplada, ¿no? Que sea la más favorable. Entonces ahí van a ser choques o puntos de vista probablemente diferentes. Debemos entonces ir teniendo en cuenta estos puntos sobre precisamente la responsabilidad sobre quién va a recaer a final de cuentas y no simplemente asumir que así es o que así va a ser, sino que también va a haber una interpretación por parte de las autoridades en su momento se llegue a presentar en algún evento, ¿no? Ya sea una enfermedad o un accidente de trabajo que también contempla esta norma. También en el sentido de los riesgos psicosociales, me gustaría contemplar, bueno, me gustaría mencionar la desconexión digital. Es un tema muy importante porque si bien lo menciona con relación al teletrabajo, entendiendo que están en una parte diferente a las instalaciones de la organización, se refiere a a no estar tan disponible después del horario de trabajo. Y es algo que también sucede con las personas que trabajan dentro de las oficinas o que trabajan propiamente, que no están en la modalidad o en la figura de teletrabajo y que también se llega a dar este contacto a través de las redes sociales y que se da también en relación con el uso de las tecnologías, pero que no necesariamente se está hablando de un espacio de trabajo diferente. Entonces creo que en ese sentido también podemos hablar de a qué nos estamos entendiendo por teletrabajo y también las funciones que están relacionadas con el uso de las TIC. Y bueno, resaltar también la reversibilidad, que debe estar también a discreción del trabajador, de si hay algún tipo de cambio o si hay algún cambio en las situaciones de la condición del lugar de trabajo o también por cuestiones de la preferencia que se da respecto a la modalidad. Y bueno, estaba mencionando justo este tema de la desconexión digital, porque tenemos otros dos términos, que son el centro de trabajo y el lugar de trabajo. Centro de trabajo entendido propiamente como parte también de la definición, se entiende el lugar de trabajo, las instalaciones que están propias bajo el mando del patrón o de los que contratan. Y el lugar de trabajo como el espacio que se da para el teletrabajo. Y esto es importante porque también cómo se limita, qué tanto espacio debe requerirse. Y en ese sentido, ¿qué opina usted, doctora Anabel? Bueno, yo creo que esto suma un poco, a la ambigüedad que hay en algunas definiciones que se retoma, ¿no? Es decir, centro de trabajo está definido propiamente en el proyecto como lugar de trabajo y entonces es como cuando hablas de lugar de trabajo, ¿no? Bueno, ahí se da una confusión, pero creo que es una cuestión que se tendrá que interpretar en función propiamente de lo que se defina en este acuerdo, ¿no? Entre patrón y trabajador, como este espacio físico en el que se van a realizar las actividades. Y que, ojo, entonces ese espacio físico es el que deberá cumplir con todas las características que se enuncian en adelante en términos de las condiciones más seguras, ¿no? Y
saludables para el trabajador. Pero fíjate que me gustaría retomar también algunos elementos que, dejando un poco de lado las definiciones, eh, que ya se incorporan como parte de las obligaciones del patrón y las obligaciones del teletrabajador, ¿no? Porque creo que también ahí habría que poner mucha atención en qué le toca a quién y cómo es que se tienen que establecer estas condiciones, ¿no? Claro, y antes justo es nuestro siguiente punto respecto a estas generalidades en términos de los apartados que contemplan las obligaciones de este proyecto. Antes de pasar a ese punto, me gustaría también retomar el término de incidentes, que si bien lo llega a mencionar y menciona que debería realizarse una investigación sobre por qué ocurrió y también para evitar la posible repetición de este incidente o que termine en un accidente o enfermedad de trabajo, pero no retoma una obligación sobre esa misma investigación, de quién la debería hacer, cómo debería realizarse y qué debería hacerse con esos resultados, además de proponer las medidas, ¿no? ¿Quién observa o quien realiza esa investigación se queda en el aire? El siguiente apartado son sobre las generalidades al momento de dar esta interpretación. ¿Cómo la estamos dividiendo? Pues primero, en esta ocasión, vamos a hablar de las obligaciones del patrón, también las obligaciones de los teletrabajadores o de las personas teletrabajadoras, y estaremos hablando también sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la capacitación y adiestramiento que son necesarias para este proyecto. Respecto a las obligaciones del patrón, nos menciona que debe haber un listado de personas teletrabajadoras que incluya su información, pero también sus actividades, su puesto. También debe haber una política de teletrabajo, que en este sentido algo que menciona el proyecto de norma es sobre que quien la establece o la establece es el mismo patrón. Puede ser un poco discordante, ya que desde otros apartados nos viene mencionando que debe existir un mutuo acuerdo. Sin embargo, quien establece una política general va a ser el patrón. También nos habla sobre la información de los riesgos asociados. Ahorita nada más las estoy listando. Más adelante estaremos haciendo estas reflexiones. También habla sobre la validación de la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que esto lo retomaremos más adelante, cómo se da este proceso de evaluación. También el proceso de implementación del teletrabajo nos habla de la obligación de ofrecer capacitación sobre los materiales, equipo e insumos que debe proporcionar el patrón, el mantenimiento de los equipos o el mecanismo que se debe establecer para tener este mantenimiento, sobre la reversibilidad, la atención a avisos de accidentes y cómo también este es el punto en el que habla sobre entregar la documentación a la Comisión de Seguridad e Higiene. También una fortaleza que identifico, adelantando un poco, es respecto a la atención a casos de violencia familiar. En este sentido, me gustaría preguntarles a ustedes qué observan, qué tendencias ven, también qué les llamó la atención sobre estas obligaciones. Bien, gracias. Bueno, fíjate que a mí en la que me gustaría puntualizar un poco es en la política de teletrabajo, ¿no? Porque hace un momento lo comentábamos, de pronto nos estamos llenando de políticas, ¿no? Pero creo que la parte medular o crítica está en qué tanto estas políticas se están vinculando, ¿no? Porque parece ser que igual, si observamos o intentamos dar cumplimiento a cada una de las normas por separado como un mero trámite administrativo, lo que va a suceder es que en muchas organizaciones tengamos ahí, ¿no? Las políticas a la vista de todos y que si nos ponemos a analizar, muy probablemente algunas de estas ni siquiera estén vinculadas, ¿no? Entonces creo que aquí más allá del mero trámite administrativo, habrá que cuidar el contenido que se establece en esas políticas, ¿no? Y algo que me parece que debemos resaltar y que es muy favorable en el caso específico de las características que propone este proyecto de norma para la política de la 037 es el incorporar el tema de perspectiva de género. Entonces, esto me parece
fundamental. Y creo que también otro elemento que se debe resaltar y que se debe tener mucho cuidado de cómo se va a implementar más allá del documento es la vinculación o la participación de las personas teletrabajadoras en el contexto social y general del centro de trabajo, ¿no? Es decir, de tal forma que aseguremos que no exista una cuestión de aislamiento, ¿no? Porque lo comentábamos también en el panorama del webinar anterior. ¿Cuántas personas hoy día han estado ya realizando tareas? Y no solo bajo el contexto de la pandemia, incluso desde antes, ¿no? Este, dando, por ejemplo, clases en línea en programas virtuales en universidades y que de pronto no tienen una representación en sus propias unidades académicas porque físicamente no están yendo al centro de trabajo, en este caso la universidad, ¿no? O que ni siquiera son contempladas en las convocatorias para ciertas sesiones o reuniones porque pues pareciera que son trabajadores de otro contexto, ¿no? Y no es cierto, yo creo que esa es la parte también que será muy interesante y un gran compromiso tratar de vincular desde la política que se establezca el que no exista esta eh, sectorización de trabajadores, llamémoslo así, ¿no? Entonces, que no queden ellos fuera de esta eh, de este aspecto social del centro de trabajo, ¿no? No sé si quieras comentar algunos más, Jorge. Claro, a mí justamente en el apartado 5.1.1, ¿no? Me llama mucho la atención el inciso B, ¿no? En el cual equipara una inspección física a una lista de verificación, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si una comprobación física para identificar factores de riesgo para la salud de los trabajadores puede ser sustituida por una lista de comprobación o una lista de verificación que hace incluso el propio trabajador, ¿no? Recordemos que en los centros de trabajo quienes hacen estos recorridos físicos y esta identificación de factores de riesgo para la salud, pues son profesionales, expertos en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con técnicas específicas, con instrumentos y herramientas validadas y estandarizadas, ¿no? Entonces, considero que se tiene que repensar pues este aspecto, porque no considero que una comprobación física por parte de un profesional pueda ser equiparada a una lista de verificación que responde el trabajador, ¿no? Entonces, se tendría que pensar en soluciones alternativas, incluso se tendría que incluso hasta justamente pues utilizar las mismas tecnologías, ¿no? ¿Por qué no hacer una comprobación a distancia, ¿no? Creo que tecnológicamente es factible hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se reconsidere esto y que no se equipare una comprobación física con una lista de verificación. Claro, y que justo también no llega a mencionar, por ejemplo, la periodicidad con la que deben hacerse estas comprobaciones. Se menciona que debe hacerse al inicio para aquellas personas que estén aspirando a tener esta modalidad. O también hay una segunda opción para quienes ya están aplicando, pero no habla sobre qué tan seguido debe hacerse, bajo qué condiciones, también respecto a qué cambios son considerablemente grandes o que son considerables para poder entonces volver a hacer una evaluación o una reevaluación de las condiciones que se tuvieron en un inicio. También en este proceso, lo que habla sobre información sobre los riesgos asociados, me gustaría retomar algo que siempre comenta, doctor Jorge, sobre que estos instrumentos no son formativos, ¿no? Son para hacer una evaluación por parte de inspección, ¿no? Sobre que se estén cumpliendo lo que se establece.
pero que no es formativo en el sentido de que ni siquiera llega a profundizar en cuáles son estos factores de riesgo psicosocial, en el que se queda corto en algunas definiciones ergonómicas, o que incluso habla sobre estos riesgos que pueden ser consecuencia de la exposición a estos factores, pero no termina de profundizar en cuáles serían aplicables para el teletrabajo. Menciona en su definición y que debe ser con motivo o durante, pero por ejemplo con los factores psicosociales, lo que sucede hasta en las observaciones llegan a mencionar cuáles pueden ser algunos de esos riesgos. Entonces, en este sentido, ¿cómo pueden informar a sus teletrabajadores o a las personas que están aspirando a teletrabajar sobre estos riesgos y con ello tengan un panorama más amplio sobre si realmente les conviene o no tomar esta figura de trabajo? Entonces, creo que por esa parte es un punto muy importante y también sobre respecto a la obligación de los materiales, equipo e insumos a proporcionar, debemos también tener en cuenta que en la Ley Federal del Trabajo sí establece la obligación de también compartir los gastos en términos de electricidad, de internet, de conexión, todo en ese sentido. ¿Le gustaría comentar algo, doctor Jorge? Adelante. Y yo creo que también sería necesario que se profundizara en el tema de lo que llama el proyecto de norma como el derecho a la intimidad, ¿no? De alguna u otra manera, esta modalidad de trabajo lo que genera es pues un aspecto intrusivo en las vidas de las personas y no solamente de los trabajadores, sino también interfiere con las actividades de sus familiares, ¿no? Entonces va ocupando espacios y tiempos que pudieran ser pues muy intrusivos, ¿no? Se tendría que ir armonizando. Yo creo que en las obligaciones creo que es muy importante que se amplíe pues un aviso de privacidad o que se establezcan justamente cuáles van a ser como las herramientas o los métodos para prevenir, ¿no? Que se dañe pues la integridad de los trabajadores o de sus familias, ¿no? Relacionados con el tema de la privacidad, ¿no? Es decir, yo voy a estar proporcionando, si es que se equipara, si termina por equipararse esta lista de verificación, yo voy a proporcionar información pues, pues muy relevante acerca de cómo vivo, en dónde vivo, ¿no? Si se hace una inspección física, pues también se va a hacer pues como se va a revelar, ¿no? Las condiciones en las que vivo. Entonces hay circunstancias relacionadas con la privacidad que esto podría representar en sí, pues también algo, pues estresante, molesto o que no pudiera ser justamente un aspecto deseable para los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que se amplíe un poco más y que se analice este aspecto de la privacidad y de los procedimientos para respetar este aspecto de los trabajadores. Por supuesto, creo que la doctora Anabel quiere comentar algo al respecto. Adelante. Sí, muy de la mano con esto que menciona Jorge y sobre lo que venimos comentando, creo que todo este punto pudiera salvaguardarse si hubiera un perfil profesional o del profesionista, ¿no? Que debería hacer este tipo de validación o de supervisión de las condiciones, porque fíjense, lo que dice ahí es que la validación de la lista de verificación la podrá realizar el patrón, ¿no? O bien aquella persona que él determine. Y entonces, con esto estamos asegurando que cualquiera puede hacer una valoración subjetiva de la iluminación, ¿no? Una valoración subjetiva de los ruidos, de las condiciones ergonómicas e incluso cómo justo asociar a esta cuestión de respeto a la privacidad en el momento de hacer esas inspecciones. Porque la realidad, ya casi estoy imaginando algunos casos, ¿no? En donde pues si cualquiera de los compañeros es enviado a hacer esta supervisión, pues de cuates la pasamos, puede ser, ¿no? O bien, ¿cuánta información de la vida privada
de ese trabajador o de ese teletrabajador podría ser revelada en el centro de trabajo justo porque no había, ¿no? Como este descriptivo específico y este compromiso específico que tendría que asumir quien hace la evaluación de salvaguardar justamente este elemento de intimidad y de respeto pues a la privacidad de quien está, a quien está supervisando en este contexto, ¿no? Y en ese sentido, insisto, también asegurar que si ya esta lista de verificación puede ser completamente subjetiva, ¿no? Pues podamos tener algunos elementos mucho más objetivos para determinar si las condiciones de higiene y seguridad y ergonómicas, etcétera, etcétera, son realmente las adecuadas, ¿no? Porque la percepción, insisto, pues es lo más subjetivo que podemos tener, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento que tendría que incorporar elementos más objetivos para la valoración, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, temas ergonómicos, ¿no? Si una silla es adecuada o no, ¿qué elementos debe considerar el patrón para saber si es adecuada o no, ¿no? Más allá de la percepción que pueda tener de, no, si se ve a buena altura, ¿no? O el trabajador dice que es cómoda, ¿no? Pero como elementos mucho más específicos, lo mismo con la luz, con el ruido, ¿no? La ventilación, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí habría que incorporar la figura o las características que la figura em, encargado de la verificación o de la validación de esa lista de verificación deba tener para un cumplimiento más objetivo, ¿no? Y que incluso la capacitación, por ejemplo, que debería ser también una fortaleza tal vez para el equipo que forma la Comisión de Seguridad e Higiene o también el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe también contemplarse en este tema de la capacitación, porque en realidad se centra que el trabajador o la persona teletrabajadora sea quien identifique estos riesgos, sea quien identifique y quien anuncie también los posibles accidentes, o también que sea la persona teletrabajadora quien cumpla esta función. Me parece muy importante este punto que mencionas, porque también justo en el tema que hablábamos de la periodicidad, qué tanto debería estar asistiendo, qué tanto debería estar como al pendiente esta persona o esta figura sobre estos posibles cambios que se lleguen a presentar y que incluso hablan de esta documentación que se llega a entregar, que también debe cumplir ciertos estándares para la misma comisión. Entonces creo que es un punto muy importante el que retomas, Anabel. Muchas gracias. También respecto a lo que son las obligaciones del trabajador, es importante que veamos qué relación existen entre estas. Por ejemplo, con relación a la comprobación física de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que debe estar presente, la política de teletrabajo, que en este caso, mientras a los patrones les tocaba establecerla, difundirla, mantenerla, a los trabajadores les toca acatarla. Bueno, a las personas teletrabajadoras les toca cumplirla y también informar sobre alteraciones en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, retomamos cómo deben considerarse estas condiciones o estas alteraciones, a qué nivel deben tenerse en cuenta para poder ser informadas. También habla sobre el resguardo del material, el equipo recibido, sobre cumplir las disposiciones que están establecidas de la seguridad y salud en el trabajo, observar los mecanismos de protección de datos y de información, informar sobre los cambios de domicilio del lugar de trabajo, participar en procesos de información y capacitación y avisar sobre los riesgos de trabajo sufridos. Esto nos habla también de la comunicación y sin duda algo que observo también es cómo hay diversos factores psicosociales involucrados y que incluso llegan a mencionarse, pero no se ven como tal. Porque hablábamos también de este proceso de revisión de la intimidad, que es algo muy importante porque no define intimidad y está retomado desde la Ley Federal del Trabajo. Y entonces también intimidad versus privacidad, debemos tenerlo también claro. Y bueno, también en el sentido del liderazgo, de los supervisores, de cómo se supervisa, de qué medios se va a emplear, de cómo se va a respetar precisamente esta privacidad, de cómo se va a respetar el derecho a la desconexión, muchos factores psicosociales que yo veo que pueden estar y que están
relacionados con todas estas medidas que se llegan a implementar con la misma actividad y que sin embargo no se retoman para su evaluación o no se llegan a contemplar y que es algo que vamos a mencionar más adelante respecto a la evaluación que se hace de los factores psicosociales, pero que también debemos de tener en cuenta sobre estas obligaciones que se establecen y que nuevamente vemos esta obligación en las personas teletrabajadoras sobre la comprobación de estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la necesidad de que tengan también una figura a la que acceder para poder comprobarlas y para poder tener cierta cantidad de tiempo estarlas revisando y estarse asegurando de que se están cumpliendo. En ese sentido, no sé si ustedes quisieran mencionar algo. Yo sí quisiera como mencionar que existe como quizás como un doble mensaje, ¿no? En la obligatoriedad de, o incluso queda como en esta sombra, ¿no? Si es obligatorio o no que el trabajador permita una verificación física o que envíe información a través de una lista de verificación, ¿no? Hay como un doble mensaje en el sentido de si es una obligación, pero es voluntario, o si es una obligación, pero es como a criterio, si es obligación, pero si está de acuerdo. Entonces, creo que eso es algo importante que se tendría que normar justamente, ¿no? Considero que una de las condiciones en las que se tendría que justamente identificar a aquellos que son potencialmente teletrabajadores, pues se tendría que especificar que tendrían que justamente permitir una inspección física o una visita física, ¿no? O que tendrán que enviar esta lista de verificación, pero como ya parte del entendido del acuerdo de que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo creo que el hecho de que no se agote de manera satisfactoria el tema de la privacidad, ¿no? Y de la no intrusión o no invasión en el entorno familiar, como no se agota eso, como no está claro, pues entonces también se pone esto de, bueno, sí, pero si quieres, ¿no? Si no quieres, pues no. Eh, entonces, ¿qué pasaría, ¿no? En esos casos en los cuales el trabajador decide no permitir la visita física ni enviar información a través de una lista de verificación? ¿Qué pasaría en esos casos, ¿no? Quedaría pues prácticamente pues desprotegido o no se tendrían los suficientes elementos para asegurar que esa persona está en condiciones seguras justamente. Adelante, Anabel. Pues nada, ¿no? La verdad es que en ese sentido creo que también hay algunos elementos que deben aclararse en términos de lo que le corresponde al teletrabajador como una obligación y lo que corresponde al patrón. Porque fíjense, por ejemplo, hay un punto en el que refiere a que debe observar la política de teletrabajo que establezca el patrón, pero en esta lógica del diálogo tripartita, ¿no? Pues también tendría que ser, ¿no? Una posibilidad para él el participar en el establecimiento de estas políticas, ¿no? O de las, como una participación más activa en el desarrollo de las condiciones, ¿no? En la evaluación constante de estas condiciones, etcétera, etcétera. Más allá es única y exclusivamente de contestar a pues, prácticamente a un checklist, ¿no? Que me parece muy subjetivo. Y hace un momento decías, bueno, antes de pasar al contexto de la evaluación, es que yo creo que va como muy de la mano con esto, ¿no? O sea, poder dar cabida a las obligaciones tanto del patrón como del teletrabajador, es fundamental también hacer una revisión muy exhaustiva de lo que se está contemplando en términos de la evaluación, ¿no? Y de los criterios que se están considerando para la evaluación de, por ejemplo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que es la parte fundamental de esta norma. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, que refiere a las características que debe tener, ¿no? La silla ergonómica, y por ahí nos
incorporan una guía de referencia, ¿no? Si no me equivoco, es la 6. Y también vemos en esas imágenes que algunas de ellas ya no representan lo que actualmente está sucediendo, ¿no? Es decir, hoy, híjole, a lo mejor necesitamos tener una encuesta, ¿no? Específica para tener un dato más concreto, pero en la cotidianidad, ¿cuántos de nosotros seguimos trabajando con esta computadora de escritorio gigante, ¿no? O sea, como viene ahí en las imágenes. La verdad es que ya no, y los monitores generalmente ahora son los de la laptop, los de la tablet, los del iPad, ¿no? Y el cómo trabajamos con estos aparatos es totalmente distinto hoy día a lo que por ahí en esta guía de referencia 6 nos muestran, ¿no? Entonces también creo que en términos del mismo proyecto habría que actualizar parte del material que proponen, porque si estamos hablando que el mismo trabajador no necesariamente es el experto en aspectos ergonómicos, ¿no? Pues entonces tendríamos que proporcionarles desde el proyecto de norma pues al menos materiales mucho más actualizados y ad hoc a lo que nuestros tiempos están demandando o están requiriendo o nos están vinculando con el teletrabajo, ¿no? Por otro lado, pasando en este tema también de la capacitación, eh, a la que hace referencia la misma norma, y eso, ¿cómo lo vamos a evaluar, no? De manera mucho más concreta con ese checklist que nos proponen. Es decir, ¿cómo podremos evaluar qué tan capacitado estoy para reconocer justamente los peligros en el lugar de trabajo? Insisto, si muchos de estos elementos están desde la percepción, ¿no? ¿Cómo asegurar que me ha quedado claro el establecimiento de esto o los lineamientos que se establecen en la política, ¿no? O sea, ¿en qué parte del checklist viene esto? Me parece que hay algunos elementos que deberían abonarse en ese sentido, ¿no? Además, sin duda, de pues los conocimientos y el manejo de TICs que se tiene, tanto previa como posterior a ya la implementación del teletrabajo y que van de la mano con todos estos elementos también de ergonómicos, físicos, químicos, etcétera, etcétera, y de distintos agentes, ¿no? Entonces creo que hacer una revisión en ese sentido de la guía 1 que proponen como mecanismo de evaluación es fundamental, ¿no? Porque me parece que es muy limitada en contenido, es muy limitado en la claridad en los elementos que está intentando evaluar y pues por supuesto se queda muy en el campo de lo subjetivo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y algo que me gustaría retomar sobre lo que mencionas de la política es sobre cómo se va desde lo que es quién la establece y entonces quién la ejecuta. Pero en este sentido también la definición que tienen sobre política que se centra en lo que debería hacer el teletrabajador y no también en lo que va a hacer la organización para asegurar que existan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, para asegurar que exista la capacitación, para asegurar también de que sea adecuado a la misma realidad de los trabajadores, porque en este sentido también algo que recuerdo y que va muy de la mano con la capacitación es como cuando fue el teletrabajo durante la pandemia, algunos supervisores se fueron a casa y tomaron esta modalidad y ellos probablemente están capacitados para hacer el uso de las tecnologías para el trabajo, mientras que aquellas personas que reportaban a esos supervisores no necesariamente tenían una capacitación para poder establecer entonces las vías de comunicación, para poder recibir, por ejemplo, retroalimentaciones sobre el trabajo, que no hacen, a lo mejor el uso llega exclusivamente al uso del correo y no necesariamente hacer tal vez recorridos con videollamada, que para que la persona que se fue pudiera analizar y revisar
específicamente el espacio físico sobre el que se estaba trabajando, y por ello me parece muy relevante que tengamos en cuenta en este sentido la definición que tenemos de teletrabajo, porque también se ve o esta parte es muy aislada a la persona que va a ser teletrabajadora, pero deja de lado en algunos aspectos importantes las personas de cómo se van a adecuar, por ejemplo, a un jefe que esté haciendo teletrabajo, a un supervisor que esté haciendo teletrabajo. Creo que eso también es necesario, el de tenerlos en cuenta, el de también capacitar incluso a las personas de seguridad y salud en el trabajo, que probablemente están en constante actualización sobre el tema, pero en este sentido, cuáles van a ser los estándares en temas de capacitación para cada una de las empresas, de acuerdo también a sus necesidades, y que deja de lado el tema de capacitación, como vemos en este apartado, donde están los puntos principales sobre los que menciona que debe o que está la obligación de capacitación y adiestramiento. Adelante, doctor. Un último comentario en esta segunda parte, pues me gustaría también mencionar que naturalmente la necesidad de un instrumento normativo estuvo, digamos, desencadenado por la manera contingente en lo que en cómo se reorganizó el trabajo en el tema de la pandemia. Y en ese sentido, pues naturalmente muchas actividades, ¿no?, fueron trasladadas a esa modalidad. Sin embargo, tendríamos que cuestionarnos si ahora, ¿no?, tendríamos que continuar con todas esas actividades en esta modalidad. ¿A qué voy? Porque en el tema de la lista de verificación no se explora el tema como de la amplitud de los espacios físicos, ¿no? La mayoría de los espacios habitacionales en México pues tienen dimensiones que apenas solventan, ¿no?, las necesidades, y en muchas ocasiones no solventan las necesidades en cuanto a la amplitud del espacio. Entonces, mientras más actividades se le van sumando a ese espacio físico, pues las demandas sobre el diseño arquitectónico pues son mayores, ¿no? Entonces, creo que es algo que se tendría que también que especificar en la valoración o en la evaluación del entorno, sobre todo porque aquellas actividades susceptibles de realizarse a distancia, la mayoría de estas actividades son actividades complejas que tienen como una demanda cognitiva importante. Y entonces, en esos espacios reducidos, en donde conviven muchos otros aspectos o ámbitos de la persona, pues podrían dificultar justamente pues que se desempeñe de manera adecuada la tarea, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que poner también en esta balanza, ¿no? Ayudar a verificar en el sentido de si el espacio físico, ¿no?, va a ser justamente el suficiente para desempeñar las tareas. Claro, creo que es un punto muy importante en este sentido, porque nos habla entonces de qué se va a adaptar, el lugar, los hogares a las necesidades del trabajo, o las condiciones a las realidades de estos hogares. Entonces, ¿qué tanto podemos estar dejando de lado entonces las ventajas o beneficios que trae esta norma o que trae el teletrabajo? Pero bueno, eso va a ser algo que vamos a ver en el siguiente webinar, porque por cuestiones de tiempo tenemos que terminarlo hasta esta parte. No duden en dejarnos sus comentarios, también sus preguntas en la sección del chat, o ya sea también en la sección de comentarios. Y bueno, no sé si ustedes quisieran agregar algo para finalizar. ¿No? Ok, entonces muchas gracias por acompañarnos en este webinario. Nos vemos en la siguiente parte. Estaremos hablando sobre las otras dos claves que debemos tener en cuenta para conocer y comprender también este proyecto de norma. Y les dejo nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias por acompañarnos, doctor. Nos vemos. Bye. Hasta luego, gracias.